Buen día, hermanas. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y vamos con el tema 25. A este tema yo le puse de título Pedro reprende a un tal Simón. Y vamos a leer Hechos 8 del 1 al 25. Y dice la palabra de Dios: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el nombre de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bueno, hermanas, pues aquí ya Esteban había sido muerto, y Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban, y dice que pues perseguía a la iglesia, pero también dice que hubo gran persecución y que todos los creyentes se fueron de Jerusalén, excepto los apóstoles. También nos dice que todos los que fueron esparcidos, perseguidos, que salieron de Jerusalén, no nada más se iban y ya se olvidaban, no. Dice que anunciaban por todas partes el evangelio, entre ellos Felipe, que descendió a la ciudad de Samaria y que predicaba de nuestro Señor Jesucristo, y que la gente unánime atentamente escuchaba las cosas que decía Felipe. Y aunque acababan de asesinar a Esteban por causa del evangelio, ellos seguían predicando, y dice que muchos escuchaban y se convertían al Señor. Me llama la atención que ahorita, por causa de la maldad,
mucha gente a la que se le predica es indiferente. Y ciertamente nuestro Señor dijo que la maldad se iba a aumentar y que muchos pues sí, íbamos a tener este tiempo de que a lo malo se le diría bueno y a lo bueno malo. Y como les digo, he notado esa indiferencia ante la gente cuando les he predicado, pero aún eso nos manda nuestro Señor a seguir predicando, aunque sean indiferentes, nosotros tenemos que seguir. Aquí en la iglesia, ahora sí que en la iglesia primitiva o en el comienzo de la iglesia, aquí dice que se convertían mucha gente y aún le sacaban los espíritus inmundos, sanaban a gente enferma, paralíticos, cojos, y la gente pues se iba con gran gozo. Dice que por la predicación de Felipe se convirtió un tal Simón que ejercía la magia aquí en Samaria, y dice que había engañado a mucha gente haciéndose pasar por alguien grande. Es lo que siempre busca el ser humano, ¿no? Las riquezas, los elogios, pues sí, el ser alguien importante, pero finalmente eso para nada aprovecha. Y aquí este hombre dice que estaban atentos a sus artes mágicas, que les había engañado por mucho tiempo, y aún me pongo a pensar en estos tiempos cómo es que la gente sigue dejándose engañar, pues por políticos, por gente que adivina, según, pero todo esto es a causa de la ignorancia. Todo esto es a causa de que no conocen del Evangelio, por eso tenemos que predicarlo. Aun cuando, les digo, sea esa indiferencia, nosotros tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio. Y dice que este tal Simón creyó y se bautizó. Dice que estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que hacía. Y dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Y dice que Pedro, cuando llegó, oró por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y dice que Pedro les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo, pero que cuando este Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No había entendido que es por arrepentimiento de nuestros pecados que recibimos el Espíritu Santo. No a cualquiera se le puede imponer las manos y dárselo. Si no es un verdadero cambio, un verdadero arrepentimiento, esto no es posible. Pero dice que Pedro le reprendió. Pedro les reprendió y le dijo: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Y le dice: tú no tienes parte ni derecho, no tienes parte ni suerte en este asunto, le dice Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí Pedro le estaba diciendo: no tienes parte, o sea, no eres de nosotros, ni suerte. Pues sí que es una suerte tener ese don de nuestro Señor, y gracias por ese gran milagro que hizo en nuestras vidas para que se nos cayeran esa venda de los ojos, y que aún tenemos que seguir siendo transformados. Pero este hombre, pues lo que había en su corazón, pues fue lo que sacó. Quería pues lucrar con el Espíritu Santo, porque ¿por qué lo dijo? Que les pagaba dinero para que les diera el don del Espíritu Santo. Y como había visto señales y prodigios, pues seguía con el pensamiento de su antigua manera de vivir. Y Pedro le dice: arrepiéntete, pues arrepiéntete de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque dice Pedro: en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y aquí no dice que él estaba arrepentido, sino dice que él dijo: rogad por mí al Señor. O sea, él no dice, no pidió luego pues clemencia y perdón a Dios, porque ¿y cuántas personas hay así, no?
que no van, que no entienden que pueden ir directamente a Dios y pedir perdón por sus ofensas. Mucha gente así pide, ora por mí por esto, ora por mí por esto, porque tú estás más cerca de Dios que yo. Y qué triste, porque todos podemos ir ante su presencia cuando estamos en comunión y en arrepentimiento con el Señor. Si no, pues no queremos ni hablarle, ¿no? Por lo mismo que hay en nuestro corazón. Y dice, o sea, no dice, ay, me arrepiento y oren ustedes también por mí para que me perdone, sino dice, para que nada de lo que dijo Pedro le viniera sobre él. Y bueno, hermanas, pues hasta aquí esta enseñanza y vemos cómo Pedro reprendía, Pedro hacía milagros, sanaba, resucitaba. Y dice por último en el versículo 25 que habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. De Samaria se fueron a Jerusalén, pero en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Amén. Que así sea también nosotros. En todo nuestro andar, prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanas.